En estos tiempos tan difíciles, todos queremos recibir buenas noticias. Estamos cansados de recibir malas noticias. Y el Evangelio del Señor Jesucristo es una buena noticia, es una excelente noticia. Es más, a decir verdad, es la mejor noticia que alguna persona puede recibir. Vivimos agobiados, cansados, enfermos, confundidos, obsesionados, esclavizados y, por si fuera poco, amenazados por la muerte. Apenas hace unos meses, en los meses más fuertes de la pandemia, el mayor temor que todos teníamos era enfermar de COVID y llegar al punto de ser entubados, porque eso significaba que la muerte nos andaba rondando. El pasado jueves me tocó pasar la noche con mi papá en el hospital y frente a su cama estaba un paciente de nombre Jesús, que durante toda la noche estuvo llamando a la enfermera para diferentes motivos. Este hombre ya no tenía una pierna, ya estaba ciego, era un hombre ya maduro y era un paciente de hemodiálisis. Estaba ahí en el hospital porque necesitaba recibir una tras otra hemodiálisis. Y en ese momento lo que urgía era que le dieran sangre porque necesitaba sangre. Y estuvo dando lata toda la noche. Entrada la madrugada se quedó en silencio. Los que estábamos mi papá y todos los enfermos dijeron: ya se durmió, qué bueno. Después entró la enfermera, salió corriendo por su compañera y entre los dos dijeron: ya no está respirando. Esa noche murió frente a mí, porque estaba yo de frente a su cama. Antes de que saliera el sol en la mañana, llegaron los camilleros del Seguro Social a meterle en una bolsa negra para sacarlo. Yo nunca había visto cómo le hacían todo lo que preparaban, pero me tocó verlo. Nunca me imaginé ver esa escena. Y me hace pensar en el tema que nos toca hoy, porque estamos siguiendo el tema del devocional Tiempo con Dios. Y estamos, ya terminamos Corintios, el día de ayer empezamos Esther, pero de los últimos capítulos de Corintios, que es un tema muy importante, es el tema que veremos hoy. Y es tan importante porque todos tenemos miedo de morir y todos nos rehuimos enfrentarnos a la muerte. Paradójicamente, algunas personas han preferido levantarle un altar a la muerte y adorarla. Pareciera que hacen uso de ese refrán mexicano que dice: si no puedes con el enemigo, únete, ¿no? Entonces, para que la muerte nos haga menos daño, le hacen su altar y empiezan a adorarla. La verdad es que el apóstol Pablo tiene mucho que decirnos en el capítulo 15 de esta primera carta escrita a los Corintios, y nos enseña principalmente que hay una excelente noticia, la mejor de todas las noticias. La muerte ha sido destruida. La muerte ya no tiene poder sobre las personas que han reconocido a Jesús como Señor y Salvador. Querido amigo, querida amiga, qué bueno que estás aquí. Si estás aquí es porque Dios preparó este momento para que hoy puedas recordar o puedas conocer la excelente noticia del Evangelio del Señor Jesucristo. Conocer el Evangelio del Señor Jesucristo no significa inscribirte en un grupo religioso. No significa cumplir con ritos y ceremonias que se supone que te acercan a Dios. Tampoco significa iniciarte como practicante de una determinada religión. Lo único que significa es que tú también puedes ser bendecido por lo que Jesús ya hizo por ti. Esa es la buena noticia. Acompáñenme a orar y pedir la sabiduría de Dios en esta mañana. Padre, gracias por este lugar que tú has preparado para que podamos congregarnos. Gracias porque tú has tocado el corazón de cada persona que se ha congregado, cada persona que está conectada a través de las redes, porque todos estamos deseosos de cantarte, de decir que es la única razón de nuestra adoración, de decir que tu amor es inagotable, de decirte aleluya, aleluya y alabar tu nombre. Y ahora, Señor, queremos abrir la palabra, abrir la Biblia, leer lo que escribió el apóstol Pablo y aprender de ella. Te ruego, Señor, danos la sabiduría para comprenderlo, pon la claridad en nuestro pensamiento y que hoy salgamos de este lugar con un aprendizaje el cual poder vivir a partir de hoy. Te lo rogamos en Cristo Jesús.
Amén. Bueno, como les he dicho, estamos en 1 Corintios capítulo 15. El TLA significa traducción del lenguaje actual, es una de las tantas traducciones de la Biblia. Y yo quisiera que empecemos esta mañana. El capítulo es muy largo, tiene más de 50 versículos. No los vamos a leer todos, esa es tarea debieron haber leído cuando nos tocó el tiempo con Dios. Y bueno, hay toda una serie de devocionales. Si alguien tiene duda, vaya a nuestro canal de YouTube o de Facebook o hasta de Instagram, y están todos los devocionales día por día si alguien tiene la curiosidad de aprender más del tema. Pero vamos a empezar a leer los primeros 3 versículos en esta mañana. Acompáñenme, leemos en la pantalla y dice: queridos hermanos, quiero recordarles la buena noticia que les di. Ustedes la recibieron con gusto y confiaron en ella. Si continúan confiando firmemente en esa buena noticia, serán salvos. Pero si no, de nada les servirá haberla aceptado. Lo primero que les enseñé fue lo mismo que yo aprendí: que Cristo murió en lugar de nosotros, que éramos pecadores. Tal como lo enseña la Biblia, fue sepultado y después de 3 días Dios lo resucitó. Esa misma noche que pasé allí en el hospital, platiqué con una persona y esa persona me compartía su dolor. Tenía un familiar muy enfermo en otra cama y esa persona me decía: yo me pregunto, ¿por qué me está pasando todo esto? ¿Por qué razón Dios permite que pasemos mi familia y yo por tanto dolor? Y aunque pudiera haber muchas respuestas, la más precisa es: porque vivimos en este mundo y este mundo está en caos. Mientras vivamos en este mundo que está en caos y que se está cayendo a pedazos, nosotros estaremos sujetos a enfermar, inclusive hasta morir. Qué bueno que hoy día la medicina nos ayuda para diagnosticar las enfermedades a través de los síntomas, a través de la química sanguínea, a través de los varios instrumentos que hay hoy día en la tecnología y que la ciencia ha desarrollado para investigar qué es aquello que nos está matando. Pero también como quisiera que hubiera algún tipo de instrumentos que nos ayuden a identificar nuestras enfermedades del alma, que nos ayuden a identificar los ídolos de nuestro corazón, porque esos ídolos son la evidencia de nuestra enfermedad espiritual y que sin duda están provocando nuestra muerte en todos los sentidos. Por eso estoy metido en la tarea. Apenas ayer en la tarde arrancamos un taller, ídolos del corazón. Las personas que estuvieron pueden dar fe de ello, los que estamos terminando por Zoom. Qué importante es que usted pueda saber que en su corazón hay ídolos, y esos ídolos son los que nos mantienen enfermos y nos acostumbramos a ellos, pero Dios quiere que seamos liberados. Regresando al pasaje que leíamos, ¿por qué Pablo menciona repetidas veces buena noticia, buena noticia, buena noticia? Y hacia el final del texto dice que la buena noticia es que Cristo murió en lugar de nosotros, que éramos pecadores, tal como lo enseña la Biblia, fue sepultado y después de 3 días lo resucitó. Queridos amigos, el mundo necesita buenas noticias, pero necesitan la buena noticia del Evangelio del Señor Jesucristo. La mayoría de nosotros de alguna manera estamos enfermos, pero lo más grave, todos estamos enfermos del alma. Aparentemente no se ve. Cuando nos vayamos y nos vestimos, pues no se nos nota si pudiéramos estar o no enfermos del alma. Sin embargo, a través de la forma en que vivimos se denota nuestra enfermedad. Cuando vivimos enojados, tristes, confundidos, angustiados, frustrados y lo peor, lejos de Dios. Queridos amigos, la razón del por qué no nos acercamos a esta buena noticia es porque nos hemos encontrado cómodos en nuestra enfermedad de nuestra alma. Y nos está pasando como aquella ranita que dicen que si tú sueltas una rana en una olla de agua hirviendo, la rana brinca fuera del agua. Pero si tú pones una ranita en agua fría y le pones a fuego lento, la ranita no se da cuenta hasta que un día ya está cocinada. Y nosotros nos hemos acostumbrado tanto a vivir con las enfermedades de nuestra alma que estamos cómodamente en medio de esa enfermedad. Sentimos que es normal,
discutir, salir mal con las personas, es normal ser soberbio, ser altivo, es normal decir mentiras, es normal criticar a otros, es normal guardar rencor, es normal. Todo mundo lo hace. Sí, porque todos estamos enfermos y todos estamos lejos de Dios. Pero queridos amigos, cada día morimos un poco. Cada día nos acercamos al final de nuestra vida. Puede que sea un panorama bastante negro, o puede ser que si conocemos la buena noticia del Señor Jesús, entonces cada día sea caminar llenos de esperanza y seguros hacia donde nos dirigimos. El dolor y la enfermedad que hoy sufrimos y la amenaza real de la muerte son la evidencia de vivir en un mundo en caos, de un mundo que camina rumbo a su propio final. Hoy día muchas personas buscan a Dios para ser sanados, pero muy pocos buscan a Dios para ser reconciliados con Él y para conocer el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. El evangelio del Señor Jesús es una excelente noticia, porque la muerte de Jesús nos libera de la ira de Dios sobre nosotros y nos lleva a vivir bajo su gracia, bajo su misericordia y bajo su presencia. De tal forma que aun cuando vivimos circunstancias difíciles y terribles, Dios en su amor por nosotros ha prometido estar presente en nosotros para sostenernos y guardarnos en el hueco de su mano. Pero ¿qué otra cosa nos enseña Pablo en este pasaje? No solamente lo que es en sí el evangelio del Señor Jesucristo. Vamos a avanzar a los versículos 12 al 14 de ese mismo capítulo. Lean conmigo en la pantalla y dice, la buena noticia que anunciamos es que Dios resucitó a Cristo. Pero entonces, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, esta buena noticia que anunciamos no sirve para nada, y de nada sirve tampoco que ustedes crean en Cristo. El segundo punto de esta prédica es: Jesús te resucitó y yo seré resucitado. En los tiempos de Pablo existía una discusión. ¿Se acuerdan ustedes? Leímos en el Evangelio que cuando habían sepultado al Señor Jesucristo, los líderes judíos fueron a hablar con Pilato y le dijeron: oye, asegúrate que no se vayan a robar el cuerpo, después van a decir que Él resucitó. Y entonces mandó a poner una guardia de soldados, pone una gran roca que pesaba más de 1 tonelada, le puso el sello real para que nadie abriera esa tumba. Sin embargo, el Señor Jesús resucitó, ¿no? Como si se quitara una sábana de encima. Y cuando hubo resucitado, los líderes judíos fueron con los soldados y les dieron un dinerito para que dijeran que habían llegado los discípulos a robarse el cuerpo de su maestro. Así que unos 30, 40 años después, el apóstol Pablo escribe esta carta y dice: pues es que algunos dicen que Jesús no resucitó. Pero si Jesús no resucitó, entonces lo que nosotros creemos es totalmente falso, es vano. Y uno de los argumentos que da Pablo allí en el capítulo 15 es que dice: el Señor Jesucristo le apareció a sus discípulos y le apareció a más de 500 personas. Sépanse ustedes que la historia narra que gran parte de esas personas murieron cuando fueron decapitados, cuando fueron entregados a los leones, cuando fueron crucificados, cuando fueron lapidados, porque les dijeron: si tú niegas que Jesucristo resucitó, te perdonamos la vida. Y ellos decían: es que yo vi que resucitó. Y entonces hubo mártires de la fe en el nombre de Jesús. Así que Pablo, con toda la certeza, ahora llega a decir, Pablo inclusive dice: también se me apareció a mí cuando iba rumbo a Damasco y oí esa voz y caí al suelo y dije: pues ¿quién eres, Señor? Y dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dice Pablo: también se me apareció a mí. Y ellos daban evidencia por su testimonio de que Cristo había resucitado. En nuestros tiempos, las personas simplemente no alcanzan a comprender lo importante que es este mensaje. Por un lado, viven con un temor agonizante frente a la muerte, pero por el otro, no alcanzan a comprender que la muerte ya no es el final de nuestra existencia. Porque el Señor Jesús resucitó, ahora nosotros tenemos esperanza. Porque el Señor Jesús resucitó, también nosotros seremos resucitados. Otro pasaje complementario
Perdón. Dice, sin embargo, Cristo resucitó. Esto nos enseña que también resucitarán los que murieron. Por el pecado de Adán, todos fuimos castigados con la muerte, pero gracias a Cristo ahora podemos volver a vivir. Cada uno resucitará a su debido tiempo. Primero Cristo, después cuando Él vuelva, resucitarán los que creyeron en Él. Déjenme ir rápidamente al inicio en Génesis. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva, no coman de fruto prohibido, porque si comen de fruto prohibido van a morir. Y Adán y Eva comieron de fruto prohibido. ¿Y qué pasó? Nos morimos. Desde Adán y de Eva hasta el día de hoy no existe una sola persona que siga viva o que haya resucitado. Inclusive los grandes líderes religiosos, ni Mahoma ni Buda, de las grandes religiones en el mundo, tienen grandes mausoleos que guardan sus restos. El único que resucitó fue el Señor Jesucristo. Queridos amigos, todos, así nos vendan el elixir de la vida y que nos va a hacer durar muchos años más, al final de cuentas nos vamos a morir, porque es un juicio determinado por Dios. La muerte es consecuencia de nuestra desobediencia a Dios. Aunque no queremos hacerlo, pero todos los días desobedecemos a Dios y estamos condenados a muerte. Si Adán y Eva no hubiesen pecado, nunca hubiésemos conocido la muerte. Estaríamos disfrutando en el jardín del Edén, ¿no? Tomando las manzanas y bajando los frutos de los árboles y jugando con los animales en el campo seguramente. Pero hoy todos experimentamos la muerte porque somos desobedientes ante Dios. Lo increíble pues que sea lo mejor que vamos a vivir, porque quién sabe que venga en el más allá. Unos creen, lo decía en el devocional, hay una corriente que dice que vamos a reencarnar, ¿no? Entonces todos los que morimos aquí, después vamos a reencarnar en pajaritos, o en burro, o en serpiente, o en algún animalito. Es totalmente falso de acuerdo a la escritura. Otros dicen, no, una vez que te mueres, pues hasta ahí llegaste, se acaba todo, bajan el telón, se cierra la película y fin de la historia. Pero el Evangelio dice algo distinto. Dice que la vida continúa a la eternidad. Y hay dos destinos, o en la presencia de Dios o en lejos de Dios. No quiero espantarlos a tan temprana hora del día. La vida no termina con nuestra muerte física. Existe un futuro para todas las personas. El apóstol Pablo nos dice que por el pecado de Adán todos fuimos castigados con la muerte, pero gracias a Cristo ahora podemos volver a Adán todos morimos, pero, y este pero vale mucho, por medio del Señor Jesús podemos tener vida, una vida eterna. Juan 3:16, un texto que todos nos sabemos de memoria, díganlo conmigo, y dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonamos un canto que se llama Inagotable. ¿A quién le gusta este canto de Inagotable? Inagotable amor. ¿Qué significa inagotable? Que no se acaba, que no se agota, que nunca va a haber necesidad de poder pedirlo, porque siempre estará con nosotros. El amor de Dios es así, lo hemos dicho en otras prédicas. El amor de Dios es tan vasto y suficiente que no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más de lo que ya te amó en Cristo Jesús. Pero ese amor de Dios está con un propósito. El propósito de que nosotros vayamos más allá de la muerte y aspiremos a una resurrección y vayamos a una vida futura.
El Evangelio del Señor Jesucristo es una excelente noticia porque nos promete vivir eternamente, no en este cuerpo, y de eso habla el capítulo 15, no en esas terribles condiciones en las que ahora vivimos. Nos promete vida como nunca antes hemos podido hacerlo. Queridos amigos, es una enseñanza de la Biblia. El plan de Dios no es que nosotros logremos nuestra felicidad total y completa y permanente en este mundo. Ahora solo tenemos pequeños rasgos de felicidad en algunos momentos de nuestra vida y casi siempre por cosas materiales, pero la realidad es que Dios quiere que en la eternidad nosotros disfrutemos una felicidad enorme, permanente, para siempre. El plan de Dios no se va a concretar en este mundo. Este mundo tiene fecha de caducidad. Tienen duda, vayan a Mateo 25 y lean las palabras del Señor Jesucristo. Y Él dijo que llegará un día el que Él vendrá al fin del mundo a iniciar su verdadero reino sobre el mundo. Y entonces dice que va a tomar a sus ovejas y las va a llevar con Él, y va a tomar a todos los cabritos para enviarlos al castigo eterno. Ese es el Evangelio del Señor Jesucristo. Para aquellos que hemos creído en Él, claro que es una excelente noticia. Un pastor decía, esto es como cuando tomamos un vuelo de avión. En 2 semanas tengo que ir a Monterrey y ya compré mi ticket, ya tengo mi boleto para subirme al avión y para poder ir a Monterrey. Pero a muchos nos va a pasar que va a llegar el momento en que el avión tenga que partir, y en ese momento vamos a querer comprar boleto y ya no va a haber boletos para subirnos al avión. Tal como le pasó a Noé, ¿se acuerdan? Que Noé empezó a construir un arca y tardó años construyéndola, porque les decía, viene un diluvio, y la gente se burlaba y la gente se emborrachaba y la gente estaba en fiestas y decían, sí, luego, ahora no nos molestes con eso. Y un día empezó a caer agua, empezó a llover, y Dios cerró la puerta del arca y nadie más pudo subir más que Noé y su familia. Y entonces lloraban desde el piso, anegándose en el agua, y decían, Noé, ábrenos la puerta, nos vamos a ahogar. Pero ellos tuvieron un mensaje de advertencia y no hicieron caso. Tercer punto, en Jesús. Vamos a leer un pasaje más, por favor, acompáñenme en la pantalla, y es al final del capítulo 15 y dice así: les voy a contar algo que Dios tenía en secreto. No todos moriremos, pero todos de ojos, cuando Cristo vuelva, se oirá el último toque de la trompeta y nosotros seremos transformados. Dios cambiará estos cuerpos nuestros que mueren y se destruyen, serán destruidos. Yo le invito a que tome a punto este pasaje, Corintios 15, 51, 57. Vaya a su Biblia y subráyelo con amarillo, porque ese es el plan de Dios. Dice al principio, les voy a contar algo que Dios tenía en secreto. Si no nos enteramos porque no leemos la Biblia, y dice, lo que Dios tiene planeado es que no todos vamos a morir. Bueno, ¿a qué se refiere? Si por la próxima semana regresar el Señor Jesucristo por su iglesia, pues los que estamos vivos no vamos a morir, nos vamos a ir con Él, con todo y zapatos. Algunos, puede ser que el Señor Jesús tarde en venir, y algunos vamos a tener que morir. Pero vean cómo lo dice el apóstol Pablo. Dice que nosotros no vamos a morir, sino que vamos a dormir en el Señor. Y eso es lo que nosotros creemos. Para nosotros no es muerte. La muerte ya fue vencida por Jesús en el Calvario. Para nosotros llegar al final de nuestra vida no es que morimos, nosotros simplemente dormimos. Así como usted se acuesta en alguna hora de la tarde, de la noche, para dormir y descansar hasta el otro día, pues igual va a llegar un día en que Dios te llama y entonces tú te quedas dormidito y ya no sabes de ti y ya no despertaste. Pero no es muerte como tal. ¿Ven por qué es tan falso eso de la famosa Santa Muerte? Es invento del hombre. En realidad
que ahora que Dios me ha permitido estudiar, me doy cuenta que muchos años le enseñé mal, como muchos otros le enseñamos mal. Porque la conclusión de la historia siempre es: tenemos que ser como David, tenemos que luchar contra nuestros gigantes. Negativo, pareja. ¿Saben de qué es la historia de David y Goliat? Es la figura del Señor Jesús peleando contra Satanás y contra la muerte y venciendo a la muerte. Ese es el significado verdadero de la historia de David y Goliat. David es el Jesús, Jesús es el Goliat que está batallando contra el gigante. Jesús se hizo hombre y como hombre para él la muerte y Satanás eran su gigante. Pero una vez que Jesús lo derrotó, ¿se acuerdan los 40 días de tentación? Y que Satanás estuvo pero como palito y no pudo. Jesús salió triunfante. Y luego Jesús fue a la muerte y dice que él fue sepultado, estuvo con los muertos sepultados, pero Dios el Padre le resucitó y le levantó de tal manera que la muerte no tiene más poder sobre nosotros. Queridos hermanos y amigos, por eso celebro que estés aquí, porque puede ser que para ti esta lección sea muy importante. Un día, lo queramos o no, vamos a cerrar los ojos. Puede ser que enfermemos, puede ser en un accidente de tráfico, de tránsito, puede ser que nos rebalemos en la bañera, que pisamos una rebanada de plátano o que nos atropellen en la esquina. En algún momento vamos a morir. Y entonces cerraremos nuestros ojos. Y la próxima vez que abramos nuestros ojos será delante de la presencia de nuestro Rey y Señor, el Señor Jesús. Y dice Apocalipsis que entonces le veremos cara a cara tal como Él es. Entonces, lo que nosotros vivimos en este tiempo de dolor, en ese momento seremos triunfantes, seremos más que vencedores. Yo sé que mi amado Padre está en la recta final de su vida. Un pastor de 84 años y con más de 55 años, y los últimos días que ha estado con un corazón trabajando a menos del 50%, muy hinchado, con 5 puentes, con medio corazón muerto por un infarto. Algunos de ustedes reciben sus devocionales diarios. Él los escribe y él canta himnos y los graba. Yo los hago en video, pero él también lo comparte y tiene el triple de seguidores de los que pueda tener su servidor, y los hace mejor además que yo. Pero yo sé que mi papá está en la recta final de su vida, y cuando me toca orar en este tiempo que me han dicho: Joel, ¿por qué no nos dices para orar por tu papá? Le digo: ¿y qué vas a orar por mi papá? Por 55 años, ¿tú crees que Dios no está viendo el trabajo de él? ¿Y qué tal si Dios lo quiere
cerrar nuestros ojos y la próxima vez que los abramos será en la presencia de Dios. Queridos amigos, yo no puedo terminar esta reunión sin darte la oportunidad, si tú antes no habías escuchado este mensaje tan claramente, que hoy tú puedas decir: Padre, yo quiero agradecer que diste a Jesús en el Calvario por mí, y yo entiendo que tú compraste mi vida, y que si yo te acepto como mi Señor y Salvador, ahora yo me debo a ti. Ya no voy a vivir para mis propósitos egoístas. Ya no voy a pedir tu bendición para que a mí me vaya bien. Ahora voy a pedir que tu voluntad sea hecha en mi vida. Y como dice el dicho mexicano, flojito y cooperando. El gran problema es que decimos que creemos en Cristo, pero nos defendemos como gato boca arriba. Es que tengo cosas que hacer, es que no puedo, es que tengo un compromiso. Y es porque no hemos comprendido ni valorado lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. ¿Me acompañas, Jairo, en el piano? Yo quiero invitarte así en tu lugar. Quiero darte unos segundos que tú ores en silencio y que le digas: Padre, yo no sabía esto, ahora lo estoy entendiendo, o alguna vez lo escuché y se me olvidó, pero hoy día que lo estoy escuchando, yo quiero decirte: Padre, yo quiero cerrar mis ojos y abrirlos en tu presencia. Yo quiero vencer la muerte como Cristo la venció. Yo quiero ser resucitado como Cristo resucitó. El camino es Jesucristo como mi Redentor. Hazlo una oración personal. Pídele perdón por toda tu desobediencia, por toda tu vida donde te has dañado a ti mismo y has dañado a las personas con las que vives. Si tú de verdad conoces a Dios, ya no puedes seguir ofendiendo a Dios, tampoco puedes seguir dañando a las personas que están contigo. Te invito a que ores. Ora de lo profundo de tu corazón. ¿Dónde está tu Hijo? Si en Jesús hay salvación. En aquel día Él compró mi corazón. Es el amor Padre, del Salvador. qué hermosa es tu palabra, porque nos hablas y nos explicas lo que estamos viviendo y cuál será nuestro futuro. Y esta palabra que tú nos das nos llena de esperanza, nos llena de alegría. Saber que nuestra vida no está tirada a la suerte, no vivimos olvidados de tu mano. Por el contrario, cuando hemos creído en Cristo, nuestra vida tiene seguridad de cumplir tu promesa en nosotros. Padre, yo te ruego que mires el corazón de las personas que están hoy aquí, aquellos que sienten dolor por su pecado, dolor por su desobediencia ante ti. Yo te ruego que la sangre de Cristo sea derramada en sus corazones. Perdona su pecado, perdona nuestro pecado, perdona nuestra rebeldía. Danos ese corazón sencillo, ese corazón humilde que nos permita arrepentirnos, volvernos de nuestra forma de vivir y vivir como tú nos pides que vivamos. Porque tú nos llamas a formar parte de un pueblo que vive de una manera especial. Oh Padre, y te rogamos, danos esa fe para seguir creyendo en ti a pesar de la adversidad y los tiempos difíciles. Y permítenos concebir en nuestra imaginación cómo será el final de nuestra vida y acercarnos sin temor a ella, sabiendo que nuestra vida está en tus manos, que tú tienes una fecha, una hora, un día en que nos vas a llamar a tu presencia. Permite que cuando ese día hayamos sido útiles en tu reino, que hayamos trabajado para ti, que podamos llegar delante de ti con nuestras manos llenas del fruto de lo que hicimos para tu reino. Te ruego, Padre, ayúdanos a vivir con la esperanza de que tenemos una vida eterna a tu lado. Como dice Pablo, resucitaremos para nunca más morir. La muerte para nosotros ya no existe, Padre. Qué hermosa enseñanza. Ayúdanos a entender que simplemente es dormir en tus brazos para pasar a una vida mejor que tú tienes para nosotros. Oramos de manera especial por los hermanos de nuestra iglesia, nuestra familia, que están en una cama, probablemente en la recta final de su vida.
Ayuda a que ellos mismos puedan comprender estas verdades, que simplemente van a dormir. Que los que somos su familia, que estamos a su lado, podamos comprender que ellos van a una vida mejor. Que los dejemos partir en paz, porque sabemos que tú los vas a abrazar, los vas a arropar, les vas a dar todo tu amor que has tenido planeado desde la eternidad. Danos en tu gracia ese entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Estemos de pie y cantemos.